criado con la esposa del tío de él, cambiándose de casa continuamente, con una cantidad de hermanos infinita, obvio. Hijo de un padre que lo dijimos asesinado y en este caso de un tío que era albañil, en la villa más peligrosa que tiene Argentina, como es Puerto Apache. Es más, peculiaridad, las villas en Argentina tienen números. Imagínense lo peligrosa que termina siendo, que es la única que tiene nombre. Hay una época antes de Jefferson Pérez y otra después de Jefferson Pérez. Entonces, él claramente sí le tocó pasar las de Caín en todos los sentidos, en absolutamente todos los sentidos. Incluso cuando gana medalla de oro tuvieron que esperar 2 horas para encontrar la bandera y el himno de Ecuador, o para darnos cuenta de lo que pasaba en Atlanta 96 por esas épocas. Y todo eso le tocó pasar a él, atravesar a él y mostrarse también como uno de los mejores atletas en su disciplina. Bienvenidos a Zona Mixta. Qué gusto, amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Zona Mixta. Conociendo el otro lado del deporte, conociendo algo más que no se suele ver a simple vista y por supuesto con mucho contenido para seguir conociendo de nuestros deportistas. Y por supuesto, hoy estamos con nuevamente Fer Vázquez. Hola Fer, qué gusto volver a tenerte aquí en otro capítulo más de Zona Mixta. Hola Angisita, ¿cómo te va? Qué gusto enorme saludarte, tan radiante como siempre. Hoy brillando por su propia cuenta. Claramente las cámaras no le hacen el valor que merece, pero hoy anda brillando, hoy anda con luz propia. Así que el abrazo grande para todos ustedes, sean bienvenidos a otro programa más de Zona Mixta. No se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como Genio TV y como Zona Mixta en YouTube, en Spotify. Sigan compartiendo nuestros podcasts y por supuesto sigan acompañándonos en todos los programas que tenemos para disfrutar durante todos estos días. Así que semanas importantes, semanas que claramente terminan siendo hoy por hoy muy interesantes en el mundo fútbol y para nosotros, como siempre en el mundo del deporte, terminamos contándoles el otro lado de muchos de los deportistas que hoy tanto idolatramos. Y bueno, el último capítulo hablamos de un tema un tanto triste, recordando también, haciendo memoria de los deportistas que partieron, que consiguieron su éxito aquí en el mundo terrenal y partieron. Creo que ese fue el último. A seguir consiguiendo cosas en el más allá. Yo no dije eso. Pero bueno, hicimos memoria, hicimos un homenaje recordando también los logros de los deportistas ecuatorianos, también de los que fallecieron internacionalmente. Y hoy venimos con uno de los temas interesantes de los deportistas que salieron de lo más bajo, es decir, que nacieron en condiciones que no eran adecuadas, que lograron sobresalir, que tuvieron un desenvolvimiento y un desarrollo y llegaron a la élite mundial del deporte, y no solo en el fútbol, sino del baloncesto, de atletismo. Y vamos a conversar, Fer, de estos nombres que son bastantísimos, pero que tenemos los principales que siempre también te dan una enseñanza. Por supuesto. Es una lista infinita. Muchos de los que están escuchando y nos dejaron en el comentario van a decir, pero solamente ellos. No, obviamente la lista es infinita. Cool. Y más allá de la zona, acá hay una cuestión particular. Todos los deportistas que tenemos acá en nuestras manos vienen de lugares que realmente la pasan mal y que realmente tienen muchas complicaciones para poder sonar, salir y brillar con luz propia. Es más, muchos de los deportistas que vamos a nombrar en este podcast han tenido la desdicha de poder sufrir de todo lo que ustedes imaginan, de lo más básico, de lo más simple, hasta cuestiones que realmente a uno le termina sorprendiendo de cómo lograron salir de ese lugar en el que se encontraban, en el que les tocó nacer, para convertirse en lo que hoy por hoy terminan siendo y lo que muchos aún arman en su carrera. Así que va a ser un programa en donde van a quedar un montón de deportistas, créannos, nos van a faltar horas y días para nombrar a todos los deportistas que han salido en esas condiciones y han brillado, pero creo que la selecta nómina escogida por el productor me parece que medianamente cumple con las expectativas de quienes han logrado salir de la miseria misma al estrellato mundial. Medianamente. Sí, medianamente. ¿No? Vamos a comenzar, creo que es de los nombres que más ha resonado
es el de Sadio Mané de Senegal, que ha tenido un pasado, bueno, su infancia, su vivencia en su adolescencia no fue de las mejores condiciones, sus padres no querían que juegue fútbol, nació donde no había electricidad, no había hospitales, él caminaba descalzo y unas condiciones pésimas. África, ya lo dijo Angelita, Senegal, un lugar que está literalmente para el mundo entero olvidado y que las carestías son infinitas. Es más, si nosotros podríamos hablar de todo lo que le falta a África, sería increíble y sería infinito todas las cosas de las que carecen lamentablemente y que obviamente todo lo que se consiga allá termina siendo a la larga algo para valorar. Y en realidad sí, Sadio Mané, jugador que tuvo que emigrar de África, tuvo que llegar a Europa, tuvo que cruzar a Francia con pocos ahorros que le había dejado su madre y no pudo contactarse con ella los primeros días porque no tenía cómo carajo contactarse hasta Senegal. Un niño que literalmente jugaba entre tierra, jugaba con pelotas de trapos y que en medio de toda la escasez en la que vivía, logró primero sentarse en Europa, asentarse allá y empezar a hacer una carrera futbolística que ahora le permite, por ejemplo, generar hospitales, construir escuelas y terminar siendo nada más y nada menos que uno de los mejores jugadores que ha dado Senegal en su historia. Y bueno, cuando ha jugado con la selección de Senegal hemos escuchado que toda la plata que ha logrado obtener en estos años, mayor parte termina siendo para justamente los hospitales. Él mencionaba y sus frases, ¿no? Que no le interesa tener cosas millonarias para sentirse feliz, su uso propio, sino que él trabaja también para ayudar a su pueblo, para ayudar a Senegal. Yo recuerdo, por ejemplo, una imagen de Sadio Mané en donde salía con un iPhone viejito, no como el que tenemos usted y yo, señorita. Con un iPhone viejito, todo caminando de la nada, sin joyas ni nada, y le preguntaban, ¿y qué onda? ¿Por qué estás con ese iPhone más viejo que qué? Y él decía, no, tal cual lo que sea, Angie, yo no necesito tener un celular tan espectacular, que, literal, como diría mi papá, con que sirva para contestar llamadas y mandar mensajes tengo. Nunca se lo ve con joyas, nunca se lo ve con carros de lujo, no, en lo absoluto. Más bien es un tipo muy... No sé si decir el término humilde, porque es un término que no me gusta, pero es un tipo muy centrado, muy común, que intenta llevar su vida de la forma más tranquila posible y que en medio de esa tranquilidad ha jugado en el Liverpool, ha jugado en el Bayern, ha jugado en la selección, o sea, ha sido galardonado como uno de los mejores jugadores de África, jugador mundialista, o sea, es alguien que literalmente no va de la mano de lo que nos tienen acostumbrados a otra clase de futbolistas. Con sus cadenas, con sus Lamborghini. Sí, claro, obvio. O sea, y él, por ejemplo, agarra de vacaciones y no se va a las playas paradisíacas de no sé, de Asia o de... Senegal. Exacto, él se va a Senegal, él se va a su pueblito. Entonces, no digamos humilde, sino sencillo. Ya, me gusta ese término. Es un tipo muy sencillo para quien en realidad debería ser Sadio Mané. Vámonos a ir con otro de los futbolistas y también es reconocido a nivel mundial, Carlos Tevez, en Argentina, en cambio ahora en Sudamérica, que nació en Fuerte Apache, justamente un lugar peligroso. Peligroso es poco. Donde, bueno, abundaba la delincuencia, las drogas. Todo lo terminado en mal estuvo ahí. La verdad, incluso tiene una serie o una miniserie, Carlos Tevez, en donde muestra literalmente todo lo que tuvo que combatir. Primero, un padre ausente asesinado. Segundo, una madre que lo regaló, literalmente. Tercero, criado con su tía o criado con la esposa del tío de él, cambiándose de casa continuamente, con una cantidad de hermanos infinita, obvio. Hijo de un padre que lo dijimos asesinado y en este caso de un tío que era albañil. En la villa más peligrosa que tiene Argentina, como es Fuerte Apache. Es más, peculiaridad, las villas en Argentina tienen números. Imagínense lo peligrosa que termina siendo que es la única que tiene nombre. Así que esta es Fuerte Apache, jugando fútbol porque era lo único que le quedaba. No es que le pedían escuela ni colegio. Y fue dura su infancia. Pero durísima, porque aparte le matan al mejor amigo, le matan a los amigos. Sí, cuando era incluso bebé termina cayendo el agua hirviendo. Se quema la cara a los 10 meses con agua hirviendo. O sea, condiciones extremas para poder sobresalir de un tipo que en realidad tuvo la suerte y la dicha de que un amigo de un amigo le dijo ven a jugar en Newell's, ven a jugar en All Boys y de ahí ven a probarte en Boca y que la dicha y su talento, la fortuna, el buen ojo, lo que quiera, estén de su lado ese día, lo vieron y dijo quédate en Boca y logró debutar en Boca y de la mano de Boca logró salir. Es más, cuando vivía en Boca
cuando jugaba en Boca seguía todavía muy metido dentro del tema Villa porque no le daba la plata para sacar a toda la familia de ahí. Recién cuando se da el pase de Boca Corinthians y gana los millones que ganó, se construye en un lugar lejano a la villa, lejano a donde se crió, entendiendo que él no podía cambiar la villa, por supuesto, y que era un riesgo para él mantenerse ahí. Decide con su tío, que en realidad terminó siendo su padre, construir casas para toda la familia, cerca de 20 casas, para que toda la familia salga y regalarse todas las casas a ellos, construidas todas por el papá para que todos puedan tener medianamente plata y donde vivir y salgan del lugar en el que estaban. O sea, tuvo que tardar incluso tiempo importante ser campeón de América para recién acomodar a la familia completa y él también medianamente estar acomodado. Y es que logró supervivir en un ambiente de narcotráfico, pobreza, delincuencia y muerte a diario. Tal cual, y era sí. increíble, o sea, imagínate salir, pero no es que fue fácil, fue un proceso hasta poder sacar a toda tu familia y llegar al éxito, bueno, ya con Boca, con Corinthians, después ya en el Manchester United, que ya fue un paso al nivel internacional, la Juventus, pero siempre mostrando orgullo de donde venía. Sí, siempre, toda la vida. Tiene varios festejos en donde tenía la camiseta ahí de Fuerte Apache, siendo como el alusivo de dónde salió. Pero es uno de los tantos casos en Argentina, por ejemplo, que ha sonado, que nacen de la miseria misma, porque no hay otro término, es más, se les considera villas miserias ya. Pobres. No, en Argentina en realidad tiene el término villa miseria. Suena horrible. Sí. Suena horrible, pero es una villa. Suena terrible, pero es la verdad. O sea, y de ahí justamente logró salir Carlos, que tiene su apodo justamente por donde sale del Apache. Teps. Y otro de los casos, y se va por ahí intensificando y nos vamos a ir con uno de los jugadores que también es reconocido a nivel mundial, que gran referente del fútbol ecuatoriano también, que tuvo también sus pasos desde lo más bajo hasta la élite mundial. Estamos hablando de Antonio Valencia, desde el Lago Agrio en la Amazonía ecuatoriana. Hay una historia con Luis Antonio Valencia. Por ejemplo, él cuando nace, lo hace obviamente en Lago Agrio y termina debutando o saliendo del fútbol con el Caribe Juniors, una academia muy importante de la Amazonía, y han salido algunos jugadores directamente de allá. Él cuenta siempre la anécdota, que él llega a Quito para probarse en el Nacional y le roban los pupos. El papá tuvo que hacer los pordondes para poder conseguirle zapatos. Y cuando le consigue zapatos, hace la prueba, se queda. Y no es que se queda y le empiezan a pagar. Nada, tuvo que empezar a buscar primero cómo y después de dónde para poder medianamente subsistir. Por ejemplo, muchos futbolistas dirán, es del caso de todos. Sí, es del caso de la gran mayoría de los jugadores de fútbol y desgraciadamente de los inferiores de la mayoría de los equipos de fútbol ecuatoriano. Todo es así. Lamentablemente hay una frase estúpida que dicen tienes que sufrir para ganar, y a mí me parece una falta de respeto para un montón de muchachos que en realidad están en una etapa de crecimiento y tienen que vivir con $1 de pan y jugo entre dioses. Entonces es una cuestión muy difícil que en este caso particular Luis Antonio tuvo el apoyo de sus padres desde el Lago Agrio, él muy jovencito viviendo en Quito, que no es tan fácil ni tan sencillo vivir en la capital, y de eso intentar hacer su sueño para debutar primero en el Nacional, empezar a recuperar platita y a partir de allí ya por fin convertirse en profesional y después en toda una leyenda. Bueno, es que Antonio Valencia, igual por su familia, vendía jugos, recogía botellas, poco a poco eran los ingresos económicos que él tenía para su familia. Y claro, el Nacional lo acoge y ahí es donde inicia el camino de Antonio Valencia, hasta que, bueno, creo que el resto ya empieza por mérito propio. Sí, obvio, el mérito lo consigue él, el salir del país lo hace perfecto, el terminar llegando a jugar en el United, ser capitán del United, campeón de todo lo que jugó, menos de la Champions, campeón de todo lo que llegó a ser. Y el primer ecuatoriano en exactamente, una final de Champions, ganando una Europa League, en fin. Terminó siendo uno de los jugadores históricos realmente del fútbol ecuatoriano y otro de los tantos que nació también del absolutamente nadie, que tuvo que remar un montón contra corriente para poder conseguir ganarse un nombre a nivel mundial. Y ahora, cambiando un poquito del deporte, no todo en fútbol. No todo en la vida es fútbol. Nos vamos aunque parezca, con el boxeo, con Kid Pambelé en Colombia, que el primer pueblo libre de América con una raíz afro, también tuvo una infancia dura limpiando botas, vendiendo frutas en Cartagena y fue el primer campeón mundial de boxeo colombiano. Claro, nacido en Palenque, muchos se acordarán de esta canción de Carlos Vives. Viva Palenque, muchas de las canciones que tiene por allí. Nacido de la costa, bien lo dijo Angelito, en las ciudades primeras liberadas del tema de la esclavitud.
fue de los primeros en soltarse de allí. Hoy por hoy, boxeador, ya lo dijo Angie, uno de los boxeadores top que tiene el continente sudamericano, fue campeón mundial en su categoría y que obviamente terminó también saliendo de una infancia durísima. Y por ejemplo, igual que Antonia Valencia, lo tenemos muy cercano, entendemos y sabemos qué tienen que padecer los deportistas acá. Y mucho más en el boxeo. Si en el fútbol es difícil, imagínense en un deporte como el boxeo que no tiene todas las luces, que no tiene toda la prensa, que no tiene todos los sponsors. Y que tienes que buscar tus sponsors, o sea, tienes que sobresalir. Entrenadores, para empezar a buscar publicidad. Literalmente tuvo que buscarse todo de absolutamente nada en un momento y en un lugar y en un continente en donde justamente ese deporte no es para nada valorado, haciendo el doble de valioso todo lo que terminó siendo Kid Pambelé. Y bueno, termina, como lo mencionamos, termina consiguiendo el primer campeonato mundial de boxeo de Colombia, que también llega a ser un referente del boxeo en Colombia. Tal cual, termina apareciendo ahí como el gran referente y uno de los tipos que hizo y posicionó a Colombia fuera del fútbol o fuera del atletismo en una zona en donde muchos no lo hubieran conseguido y con un deporte que aún a pesar de tener campeones mundiales sigue sin ser tan valorado a nivel continental. Y hablamos también del atletismo. Nosotros por lo menos en Ecuador tenemos varios deportistas en atletismo que han tenido, yo por ejemplo sí conozco aquí en la provincia de Tungurahua que son limitadas las condiciones con las que crecieron, pero poco a poco van teniendo el apoyo de las federaciones que... Sí, igual es mínimo, pero apoyo a la final tienen. Creo que por lo menos llegan a hacer la gestión para que, no sé, puedan viajar y poder hacerse vistosos. Entonces, claro. El tema de Yulimar Rojas en Venezuela, en cambio. Yo recuerdo esa historia de Yulimar que fue espectacular cuando gana la medalla olímpica, cuando sale el récord olímpico, cuando sale campeona del mundo. Si no estoy mal, una de las principales saltotriplistas de la historia. Alguien que literalmente en Juegos Olímpicos puso la atención del mundo en sus ojos. En un país, primero, porque esto es reciente. Lo de Yulimar no es una cuestión de hace años. Esto es muy reciente, es muy fresquito lo de Yulimar. Primero saliendo de un momento muy difícil de Venezuela, que todos lo conocemos, todos lo entendemos y obviamente estamos más al tanto que nadie. Entrenando en tierra, sin sponsors, el apoyo gubernamental mínimo, como suele pasarse. Y encima de ello, saliendo de una familia demasiado pobre. Es una chica que también tuvo que romper todos los estigmas porque aparte a ella le toca un deporte cero cotizado, cero conocido. Va a sonar machista, pero es real, siendo mujer. Romper todos los estereotipos de por medio, posicionarse en un deporte que la verdad no es bien visto, clasificar a los Juegos Olímpicos con su dinero, con su plata de todo lo que recolectaba y recién ahí en Juegos Olímpicos poder cotizarse como una atleta campeona como para ser valorada, porque yo te aseguro que si no llegaba a ser campeona olímpica, olvídate. No salía en ni siquiera salía en el tema de producción. Y Yulimar Rojas sufrió muchísima discriminación. Sí. Luchar también contra la discriminación, contra, los recursos económicos, que también entrenaba en pie descalzos. Claro. Salto triple en pie descalzo. Imagínate. Y terminó llegando y campeona mundial y en el récord mundial del salto triple con 15 metros con 74 centímetros. Tal cual, rompiendo todas las barreras y como lo dijimos, apareciendo en un momento crítico, difícil y en un momento que realmente a más de uno sorprende lo que pudo llegar a hacer. Ella sí rompiendo absolutamente todo lo que se les pueda llegar a ocurrir. ¿Verdad? Yulimar Rojas de Venezuela y Darwin Castro era así de Ecuador, que termina siendo otro ejemplo de los deportistas, porque los demás como que eran con bajos recursos, pero este deportista tenía por ahí algo que lo hizo diferente. Claro, una discapacidad visual. Una discapacidad visual, ceguera total para Darwin Castro y que también venía de una familia que con bajos recursos. Obvio. Termina, y en Quito, en la ciudad de Quito, termina también teniendo esa participación. Claro, atleta para sudamericano sería, no. Corredor. Un corredor para un paralímpico, sí. Porque también llegó a jugar en algún momento correr olímpicos. Tipo que ganó mucho a nivel continental, a nivel sudamericano. No es fácil tener primero una crisis económica y segundo una discapacidad física, termina siendo el doble de complicado. Pero y termina siendo algo fundamental, que es la visión. Imagínense. Claro, o sea, ponle el extra de que no ve y que tiene que correr con un guía y entrenar con un guía y moverse con un guía y hacer sus cosas con un guía.
y sin la posibilidad de la vista, que para nosotros termina siendo lo más importante de nuestro cuerpo, lograr hacer lo que hizo. La verdad es que Darwin Castro se convirtió realmente en un referente de los deportistas a nivel continental. Cierto es, para muchos dirán, pero le falta el olimpismo. Probablemente en algún momento lo consiga, pero al menos a esta altura termina siendo un tipo que en realidad hizo cosas que no lo haría nadie y que muchos con todas las facultades físicas al 100% tampoco lo hemos conseguido. Y Darwin ha conseguido medallas también en Juegos Panamericanos y también en participaciones sudamericanas. Mira que por ejemplo acá podemos agregar a uno de los nuestros también, representante de Tungurahua y también en medallista olímpico, allá que nos metimos en este detalle. Corredor que recién estuvo en los últimos Juegos, apareciendo como una figura espectacular, nuestro buen amigo Sixto Moreta, igual con un montón de inconvenientes también desde lo físico. No sé si el problema de Sixto también era un tema visual o un tema mental. Me parece que alguna de las dos era donde terminaba sufriendo un montón de cuestiones. Y él, obviamente, que terminó apareciendo como uno de los medallistas olímpicos. Bueno, en este caso, paraolímpico. Terminó siendo medalla de bronce en los últimos Juegos de París 2024. Y bueno, lo conocemos también. También otro ejemplo de cómo ha sabido sobrellevar. Ha tenido varias participaciones. Bueno, él ya es canchero, creo. Sí, no. Yo recuerdo y le mandamos un abrazo a mi pana Jorge Regulo de Mola. Alguna vez Federación invitó a un evento. Y yo no suelo ir a los eventos de Federación, hay que ser sincero, no me voy a hacer el yo siempre voy. El cojudo. Sí, no me voy a hacer uy, sí, él va a Federación, no. Me tocó ir por alguna cuestión de trabajo. Y estaba él ahí. Yo no sabía quién era Sixto Moreta, no tenía ni idea. Para esa altura había sido campeón panamericano, sudamericano y demás. Y ahí nuestro buen amigo Jorge Regulo de Mora decía, tómate una foto que con él va a ser campeón olímpico. Y digo, ¿en serio? Sí, es el sexto del mundo. Me dice, le digo, ¿en serio? Y claro, obviamente me tomé una foto con Sixto Moreta antes de que sea Sixto Moreta. Así que gracias a mi buen amigo y a nuestro buen amigo Jorge Regulo de Mora tengo una foto con un deportista olímpico. Es más, con un campeón olímpico. A nada, ¿qué? Pero si acaso, debería subir esa foto. Sí. Ya voy a subir esa foto con Sixto Moreta. Vámonos con el básquetbol. Sí, tal cual, porque en el tema de básquet, aunque no parezca, termina siendo los deportes hoy por hoy más cotizados y uno de los deportes mejores pagados del mundo. Y encontrar nuestras historias no es muy común, a pesar de que en Estados Unidos hay también un montón de cuestiones que suelen darse de esta manera. Hoy, por ejemplo, y dentro de la lista que nos mandó producción, lo tenemos a Giannis Antetokounmpo, el griego nigeriano, que es atleta, que es uno de los mejores basquetbolistas del mundo, por mucho, que es un tipo que realmente en Europa marca diferencias y que por descendencia de su madre termina también teniendo el lado africano. Alguien que directamente, primero, nació o salió de la inmigración nigeriana, nacido en África, cruzando como pueda para llegar a Europa, el sueño de todo africano, hacerlo como inmigrante lo más difícil, y creciendo con el tema del racismo, creciendo con el tema de la delincuencia, creciendo con el tema de la violencia y por supuesto creciendo con el tema de voz africano que haces aquí en Europa. Con todos sus alrededores logró aparecer y logró realmente mostrarse como uno de los mejores jugadores de la NBA. Y obviamente no solamente eso, sino que brillando primero en Europa, en donde se hizo conocido, y de allí migrando para Estados Unidos. Y bueno, también tuvo su infancia, que le tocó trabajar desde muy pequeño, que a veces no tenía los suficientes recursos para poder ir a entrenar, faltaba mucho para poder entrenar porque no tenía para movilizarse, y termina siendo MVP 2 veces de la NBA. Sí, y uno de los mejores jugadores del mundo, tal cual lo dijimos, y un tipo que realmente ha marcado diferencias. Hoy por hoy en los Celtics, siendo figura rutilante de este equipo y apareciendo continuamente como uno de las grandes figuras. Para rematar ya esta lista, señorita Angie. Con halterofilia. Sí. Y otra de las disciplinas que he empezado a tener más protagonismo, digámoslo así, por las campeonas mundiales, las campeonas olímpicas aquí ecuatorianas, y otra de las conocidas también, creo que la que abre paso a este deporte, María Alexandra Escobar, que nació en Esmeraldas, creo que una de las provincias que... Actualmente peor que antes, pero antes tampoco es que era una lumbrera. Sí, pero... es una de las provincias incluso con mayor índice de pobreza al nivel del Ecuador, criada en condiciones complicadas, sin recursos, y termina también teniendo participación, una de las referentes de la... Sí, tuvo muchos diplomas olímpicos, siempre que ves a ese pendiente en... Sí,
Sí, falta. En María Alexandra Escobar siempre le quedó ese pendiente de conseguir una medalla olímpica. Consiguió muchos diplomas, creo que 2 o 3. Lo que sí fue... Sí, Panamericano. eso sí, multicampeón. Tiene medallas panamericanas y sudamericanas para cambiar como si fueran Doritos, como si fueran Chitos, literal. Es como cuando le vendían los tazos y cambiaba. Así tal cual tiene las medallas sudamericanas y panamericanas. De las mejores del continente y en muchos casos de las mejores del mundo en su rama. Siempre va a quedar esa espinita, siempre va a quedar ese detalle de faltó el olímpico, pero creo que para muchos terminó siendo la gran guía y la gran referente de lo que hoy por ejemplo, pasa a nivel olímpico. Sí, bueno, a pesar de que consiguió, o sea, estuvo presente en 5 Juegos Olímpicos, que también se le aplaude, también se le atribuye, pero claro, le faltó la cerecita del pastel haber conseguido una medalla olímpica. Sí, tal cual, tal cual. Parte de las historias y parte de los deportistas que siempre han aparecido y que han logrado destacarse. Yo sé que muchos van a decir, pero falta el de acá, pero falta el de allá, el de más acá. Sí, tenemos infinidad de historias, pero acá producción se encargó de seleccionar las mejores. Sí, yo no estoy completamente segura, pero si es que no estoy mal, creo que lo de Glenda Borejón también. Sí, Glenda con los zapatos rotos. Está, ajá, con los zapatos rotos que le tocaba entrenar y que ahora es medallista olímpica. Jefferson Pérez de la misma manera también, cuando la marcha no era nada. Bueno, con Daniel Pintada como que hubo por lo menos unos, veamos qué pasa. Jefferson Pérez literalmente entrenando en cancha de tierra en el Alejandro Serrano Aguilar, corriendo por las calles de Cuenca, entrenándose solo, gastándose su plata, porque insisto, hay una época antes de Jefferson Pérez y otra después de Jefferson Pérez, entonces él claramente sí le tocó pasar las de Caín en todos los sentidos, en absolutamente todos los sentidos, incluso cuando gana medalla de oro tuvieron que esperar 2 horas para encontrar la bandera y el himno de Ecuador, o para darnos cuenta de lo que pasaba en Atlanta 96 por esas épocas, y todo eso le tocó pasar a él, atravesar a él, y mostrarse también como uno de los mejores atletas en su disciplina. Pero abrió el camino también, así que esas han sido una pequeña reseña de los deportistas que han sobresalido bajo los recursos económicos que no tuvieron la posibilidad desde el inicio, desde su infancia, no tuvieron las comodidades para desenvolverse de la manera correcta en el deporte, pero que sobrellevaron cualquier dificultad y llegaron a la élite del deporte mundial. Así que ya lo saben, tienen que dejarnos en los comentarios qué deportistas más nos faltaron y a qué deportistas hubieran puesto ustedes en esta lista. Nosotros por lo menos llegamos a cumplir ya con otro capítulo más de Zona Mixta. Vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. También estamos en Spotify, donde pueden escuchar este capítulo si es que no nos pueden ver en YouTube. Así que vayan a seguirnos en las redes sociales. Así que un gustazo, señorita Angie. La verdad, hemos tenido un programa espectacular. Y no se olviden, cada semana tenemos un episodio nuevo. Por ahora creo que no hemos faltado ni una sola semana. Creo. Esta semana nos subimos o sí subimos. Ah, la anterior se subimos. Así que creo que... mi video. A mí no me mandaron que pase video. Ah, ya. Pero, bueno, entonces, por lo menos en algo hemos cumplido, así que no se olviden, todas las semanas tenemos video nuevo y tenemos, por supuesto, podcast nuevo cada semana. Sí, Fer, qué gusto compartir nuevamente contigo un capítulo conociendo sobre los deportistas que han sobrellevado las dificultades económicas. Como siempre, qué gusto compartir. El gusto de haber compartido con ustedes, de haberles acompañado. Será hasta la próxima. Síganos en todas las redes como Genio TV. Este fue otro programa de Zona Mixta. Adiós. Chao.